Hola, buen día. Iniciamos nuevamente esta temporada, llamémoslo así, para nuestro canal de YouTube y nuestro podcast Hey Bogotá, hablando con Elizabeth Gómez Alcorta, Eli, quien fuera ministra de las Mujeres en la Argentina del año 2019 al año 2022. Esta conversación la hacemos en el marco de la celebración de los 3 años en los que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la 24ª semana. Esto pues teniendo en cuenta la importancia y la preponderancia de nuestro derecho a decidir. Aquí queremos abordar dos temas, básicamente, pues por un lado, cuáles son esos aprendizajes que se tuvieron y pues de qué manera se llegó a esta histórica ley y esta marea verde en Argentina, y en segunda instancia, pues los retrocesos a los que se enfrentan las mujeres, teniendo en cuenta el ascenso de un gobierno fascista totalitario como el de quien les gobierna actualmente, y pues también qué debemos hacer para enfrentar este tipo de discursos de odio, de discursos antiderechos que vienen cogiendo fuerza en varios lugares de nuestro continente. Bienvenida, digamos que bienvenida a Colombia. Y Gracias. a propósito de lo que fue el fallo histórico de la Corte Constitucional en Colombia, no en todos los casos, creo que acá en Colombia el tema de una aprobación mediante la ley de la despenalización del aborto sería un camino bastante complejo y teniendo en cuenta pues el ascenso de sectores ultraconservadores pues también en nuestro país. Y la idea es que tengamos una conversación en dos puntos. Lo primero es que tú nos puedas contar, digamos que puedas añadir algo más a tu presentación, pero sobre todo que tú nos puedas contar cuáles fueron como esas enseñanzas y como lo más relevante de todo lo que fue esa marea verde en la Argentina y lo que llevó a la aprobación de la ley en el Congreso de Argentina. Entonces, tienes la palabra. Bienvenida. Bueno, primero, muchas gracias, Heidi, por la invitación. Tengo un afecto muy particular y muy especial por Colombia, y así que, bueno, acompañando a la distancia. Y felicitar por también los 3 años que habla siempre de lucha. Cada conquista nuestra habla de una enorme lucha atrás. Como muchos y muchas saben, en diciembre del 2020 conquistamos el derecho a acceder al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina hasta la semana 14 inclusive, que implica no solo la despenalización, es decir, no solamente desincriminar, es decir, sacar del catálogo de conductas prohibidas, sino lo que implica que ese derecho es exigible ante la salud pública y ante también la salud privada, ya sea una prepaga o una obra social. Es decir, cualquier mujer tiene derecho a ser atendida, mujer o persona gestante, ser atendida en cualquier hospital, a tener la información relevante y a tener acceso a tanto, ya sea si es un aborto medicamentoso o no, a todo lo necesario para poder acceder a ese derecho. Es un derecho al que accedimos. Eh, Hay una foto en ese diciembre del 2020 que en realidad lo que hace es condensar una enorme cantidad de luchas, de décadas, que fueron cambiando según los momentos. Digo, Argentina, para quienes están allá y no saben de nuestra historia, tuvimos hasta 1983 una dictadura cívico-militar muy feroz, y con la recuperación de la democracia en el año 1900, en diciembre de 1983, y la aparición del movimiento de derechos humanos, empieza por primera vez ahí los primeros reclamos por el acceso al aborto. Obviamente pasaron muchas décadas hasta en el 2018, que fue la primera vez que se habilitó el debate parlamentario, es decir, la discusión en el Congreso de la Nación para acceder al derecho al aborto, a través de una alianza multipartidaria, algo que volvió a repetirse en el 2020. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el acceso al derecho al aborto o el derecho al aborto o el aborto tiene muchísimas implicancias que trascienden lo estrictamente ideológico, muchas vinculadas también a lo religioso, a lo moral,
Entonces, las conformaciones de las mayorías que se necesitan para modificar este tipo de leyes se vienen dando de la mano de alianzas que son de distintos partidos, porque ningún partido en sí, salvo diría en Argentina la izquierda, que íntegramente ha votado a favor del derecho al aborto, todos los otros partidos políticos tienen divididos sus votos entre sus legisladores o legisladoras. Entonces, en el 2018 fue la primera vez. Ese fue un momento determinante para poder pensar que 2 años después se haya alcanzado. ¿Por qué? Porque hubo una movilización masiva. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que se abrió un debate a cielo abierto, no hubo lugar, ámbito, casa, colegio, universidad, fábrica, en donde no se discutiera si había que estar a favor o en contra. Y hubo sobre todo una asunción de parte de las pibas, nosotros decimos a las chicas jóvenes, muy fuerte por ese reclamo. En la Cámara de Diputados se ganó en esa instancia, pero se perdió en la Cámara del Senado. Muchos y muchas lloraban, entendían en ese agosto del 2018 que eso era un fracaso, que era una derrota. Aquellos que tenemos muchos más años encima sabíamos que se había ganado algo, ¿no? Que se había dejado de ser tabú el tema del aborto. ¿Por qué? Porque en sociedades tan católicas como las nuestras, donde hay una influencia muy fuerte, no, sobre todo sobre la discursividad, porque no es que no había gente que se hacía abortos. En Argentina se estimaba para ese momento que anualmente había entre 250.000 y 400.000 abortos anuales clandestinos, y que lo que generaba era que quienes tenían recursos para poder pagarlo en una clínica privada lo hacían de un modo seguro y podían acceder, y quienes no tenían esos recursos lo hacían de un modo clandestino, de un modo inseguro y poniendo en riesgo su vida y su salud. ¿Qué sucedió a partir del triunfo en el 2019 de un gobierno nacional y popular, particularmente peronista, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández? Asumen el compromiso en la campaña política que en caso de llegar a ganar las elecciones lo iba a promover el propio gobierno, algo que no había sucedido. Y efectivamente, pandemia mediante, en ese mismo momento se llegó a un nuevo acuerdo multipartidario, con una particularidad. Digo esto y voy a las 3 enseñanzas para no hablar mucho. En ese momento Argentina, el gobierno, yo era ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, junto con la ministra de Salud, junto con algunas funcionarias, ideamos una estrategia que fue en paralelo el envío de 2 proyectos de ley. Uno, la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y el otro, lo que se dio a conocer como el proyecto de 1000 días. ¿Qué significaba este proyecto? Este proyecto es que el Estado iba a garantizar, a partir de ciertas prestaciones y de ciertos programas, a aquellas mujeres que, estando en situación de vulnerabilidad, estaban embarazadas o tenían sus hijos hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queríamos era que ninguna mujer que no quiera ser madre no tuviese el derecho a abortar, pero que ninguna mujer que quiera ser madre aborte por no poder garantizar las condiciones mínimas a ella y a sus hijos o a sus hijas. Entonces, estos 2 proyectos salieron juntos desde el gobierno. Y lo que decíamos era que el Estado y el gobierno lo que debe hacer es acompañar a las mujeres en sus proyectos de vida. No imponer un proyecto vital, que es algo que nos han impuesto hace 7.000 años el patriarcado y nos siguen imponiendo, sino acompañar en sus decisiones. Y para nosotros era tan importante que ninguna mujer aborte por una situación económica como que ninguna mujer deje de abortar por miedo a la clandestinidad, a la cárcel o a perder su vida. Los 2 proyectos salieron juntos, siguieron en la misma ruta legislativa, fueron aprobados juntos en diputados y fueron aprobados juntos en el Senado. ¿Cuáles fueron nuestros grandes aprendizajes? Primero, la persistencia, ¿sí? No abandonar las luchas. Si lo hubiesen abandonado aquellas primeras feministas de la ola democrática en la década del 80, en los primeros años del 90, no hubiese habido una organización que fue fundamental, que es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Cuando nadie estaba, los diputados y las diputadas no se animaban a firmar o eran muy pocos esos proyectos,
Uno, la persistencia. Dos, la enorme nivel de coordinación estratégica a los fines de conseguir algunas conquistas o algunas victorias. A veces uno tiene, sobre todo para quienes estamos muy ideologizados, muy ideologizadas, entendemos que con alguien que es de la oposición o que está en la vereda enfrente, no vamos a tener que sentarnos o no queremos sentarnos para discutir y para debatir algunas cosas. Pues bien, nosotros sí nos sentamos con gente que a la semana siguiente podía estar dando un discurso que para nosotros nos parecía horrible, liberal, de derecha, pero sin embargo también se pueden hacer este tipo de acuerdos cuando uno sabe que lo que está en juego es ni más ni menos una conquista de esta relevancia. Y la tercera, ser estratégica. Nosotros utilizamos nuestra narrativa, nosotros utilizamos esta idea de estos dos proyectos, que también le hablaba a aquellas mujeres que no querían abortar, pero que era importante que vieran que nosotros no estábamos promoviendo el aborto, nosotros estábamos promoviendo vidas libres, vidas que puedan ser vivibles, pero sobre todo la soberanía de las mujeres para decidir sus propios proyectos vitales. Entonces, me parece que esos podrían ser muy a grandes rasgos algunos o muchos más de los aprendizajes que tuvimos en ese momento para alcanzar esa victoria. Bien, nosotras en Colombia, como te decía, pues fue a partir de una decisión como la Corte Constitucional. De hecho, hubo una cantidad de recusaciones, obviamente, pues todo el movimiento de los antiderechos, digamos, muy ligados en no permitir que los magistrados ni las magistradas pudieran votar o que se declaran impedidos como por cosas elementales, por cualquier, digamos, como no sé, porque en el 2002 hizo cierto tipo de pronunciamiento, entonces ya por no podía votar o no podía discutir este fallo histórico. Por supuesto que la Corte Constitucional como que obliga, o sea, la Corte Constitucional es como esa en Colombia que le da desarrollo a varios artículos de la Constitución política, pero sobre todo que ha reconocido claves, ¿no? Que ha reconocido derechos claves, dentro de esos, pues la importancia de nuestro derecho a decidir, y que creo que aquí hay un tema clave que tú mencionas, y es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Lo primero es, ay, pues entonces es que no conocieron métodos de planificación, pues entonces cierra las piernas, como si todo tuviese que ver netamente con la sexualidad y la relación sexual per se, y no reconocer uno que todos los medios de todas las, digamos, todos los tipos de métodos de planificación no tienen el 100% de efectividad. Dos, que no todas quieren ser madres o pues deseen en determinado momento de sus vidas, y creo que el enclave que se hizo, o sea, uno, el tema de salud pública, y dos, pues como tal el respeto y la atención integral a las mujeres, ¿no? Es decir, el tema del proyecto de vida, y es, si tú quieres ser madre, pues la idea también es que puedas tener todas las garantías posibles para que no sea una razón el hecho de no tener condiciones materiales objetivas, tu decisión de interrumpir el embarazo. Y bueno, y estamos ahora, y creo que es, o sea, como que esto no es una revisión de las generaciones de ahora o de las mujeres jóvenes, sino que pues esto es una reivindicación histórica, ¿sí? Hace unos meses, en noviembre del año pasado, estaba con Morena, salvadoreña, precursora de la lucha en Latinoamérica por el derecho al aborto. Ella, digamos, están llevando este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esta mujer que fue obligada a parir en El Salvador y que pues por cuenta de esa obligatoriedad falleció, o sea, falleció ella y el bebé, pero adicional a eso porque no le permitieron, o sea, pese a que los médicos dijeron en una y mil oportunidades que no era posible salvar la vida de ella, y como ella decía que ella quería poder disfrutar de su hijo mayor, o sea, que no quería, pues que decidía interrumpir abortar porque pues quería salvaguardar su vida para poder cuidar y que su hijo mayor tuviera
a su mamá. Entonces, este caso es importante y sobre todo también las decisiones que se tomaron recientemente la CIDH al condenar, por ejemplo, a Ecuador, a Nicaragua, con relación al tema de la restricción a los derechos de las libertades de las mujeres y de los cuerpos y de las personas gestantes también. Y bueno, estamos asistiendo a la escalada cada vez, bueno, no diría que más fuerte, porque si no creo que en Uruguay hubiese ganado la ultraderecha y por fortuna no fue así. Pero pues hay pasos en México tampoco, en México además tenemos una mujer como presidenta como es Claudia Sheinbaum, Brasil, bueno, Colombia, Honduras, donde pues por supuesto hay gobiernos alternativos y de izquierda y creo que pues sin embargo los pasos de gigante que están dando estos sectores fascistas, que yo me resisto a llamarles libertarios porque libertarios eran los anarquistas, y son los anarquistas, y no el anarcocapitalismo que plantea Milei, pues porque creo que allí está como darles un estatus que ellos y ellas no se merecen. Pero, digamos, Trump ahora como también y pues digamos el dueño de la red social, de una red social como X, como es Elon Musk, y yo siento que hay alguna, digamos, como la necesidad de volvernos a 2 siglos atrás. O sea, si por ellos fuera, pues saldríamos nosotras de la política, saldríamos nosotras del escenario laboral y pues mi hijita a la casa a cumplir el rol de la mujer, que es ser madre y cuidadora. Entonces, y ante esta arremetida, ¿no? O sea, es ley, o sea, es ley. Y por ejemplo, lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos antes de salir de la presidencia fue cambiar la corte, el magistrados de la corte, para que se revisara el fallo que despenalizaba el aborto en Estados Unidos y nuevamente penalizarlo y que haya estados mucho más ultraconservadores que otros. O sea, aquí lo cierto es que no es aborto sí o aborto no, es aborto legal, seguro y gratuito, es para que las mujeres que no tienen la posibilidad de pagar, pues tengan la posibilidad de hacerlo en las mejores condiciones. Y ante este ascenso de estos discursos totalitarios, de estos discursos regresivos, ¿cómo, o sea, cuál es la situación que hoy viven las mujeres en la Argentina y la aplicación de esta ley? Bueno, primero coincido con vos, de libertarios nada, el caso además en particular de Milei en la Argentina tiene una conjunción bastante extraña porque es una derecha profundamente libertaria en términos, liberal en términos económicos, con una idea de la destrucción total del Estado, pero a la vez es profundamente conservadora y además no es nacionalista, ¿sí? Tiene la particularidad que además tiene una necesidad de un anclaje colonial enorme, entonces no encaja en ninguna de las prototípicas descripciones que uno hace de las derechas en general. No es nacionalista, es profundamente conservadora y en lo económico es de una extrema radicalidad liberal. Entonces, esto es un combo tremendo, digo, para las mujeres, las disidencias. ¿Por qué? Porque por cualquiera de los lugares en los que se ve, digo, en términos económicos, el impacto que tiene de las políticas neoliberales que está llevando adelante nos impactan directamente en nuestras vidas, en nuestra materialidad diaria, en el aumento de las tarifas, en la mayor precariedad laboral, en la ausencia de redes estatales, ya sea para redes de cuidado, entre muchas otras. Y profundamente conservador. Milei representa, entiendo, coincido con vos, que con Trump y otros personajes, una restauración conservadora que no tienen ningún tapujo de presentar que los quieren de vuelta en las cocinas y en las casas, que no tenemos nada que hacer en el ámbito público, que no tenemos, por eso digo, un libertario o alguien liberal, ¿cuál sería el problema del aborto? Y Milei nos trata de asesina. Sí, digo, esas son todas sus contradicciones, es la libertad de todos menos la nuestra. Por otro lado, ha hecho una destrucción no solamente destruyó, eliminó el Ministerio de las Mujeres, que no solamente eliminó la institucionalidad, sino que eliminó todos los programas.
es una persona que afirma, y lo hizo incluso en el debate presidencial, que no existe la violencia de género. Y que anuncia, por ejemplo, como lo viene haciendo en las últimas semanas, que su ministro de Justicia va a presentar un proyecto para derogar la figura del femicidio, una conquista que en Argentina hace 13 años, en el 2012, incluimos la figura del femicidio porque dice que en realidad es discriminatoria. Ha eliminado todos los programas de asistencia, de protección, de acompañamiento, de atención a las víctimas de violencia de género. Incluso quiere presentar un proyecto para derogar la ley de paridad. Nosotros tenemos una ley en Argentina que obliga que los cargos parlamentarios tengan, digamos, que sean mixtos y paritarios, y que eso ha sido uno de los principales caminos que hemos tenido para acceder a tener vocería pública, para poder acceder a los cargos de la función pública. El camino que está llevando adelante Milei es además, ha elegido además a los feminismos centralmente como sus principales enemigas. En cualquier ámbito, incluso en ámbitos que no tienen ninguna vinculación con el debate, ya sea como fue hace relativamente poco en el mes de enero en la conferencia de Davos, que es una conferencia que se da en el marco de inversiones económicas. Su discurso fue que los homosexuales que son pervertidos y que cuando adoptan a un niño o una niña los abusan. Y hizo un paralelismo así de directo entre homosexualidad y perversión y abuso sexual. Para eso eligió un caso de Estados Unidos. Eso igual tuvo un costo muy grande porque a pesar del retroceso que estamos teniendo, que es enorme, y hay que decirlo así, no solamente en términos de la institucionalidad, sino también en los términos simbólicos, porque un presidente que tiene una vocería de violencia, de agresión, de irrespeto hacia todo el mundo, pero particularmente además con las mujeres, porque evidentemente este señor tiene algún problema de misoginia muy, muy evidente y muy profundo, eso genera una habilitación no solamente a los discursos de odio, sino a acciones de odio, que es lo que nos vino pasando. Hemos tenido muchos ataques, sobre todo a parejas o a mujeres lesbianas, que han han llegado incluso a los lesbicidios de ellas. Y el 1 de febrero, hace relativamente 3 semanas, hubo una inmensa movilización, no solamente federal, es decir, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que en la gran mayoría de las ciudades de la Argentina, sino también a nivel internacional, con presencia en Europa, en América, en distintos lugares, para decir no al fascismo. Este proyecto es un proyecto político de la crueldad, es un proyecto político que además nos quiere fragmentar y nos quiere llevar a nosotras, como vos bien lo decías, Heidi, a 200 años atrás, 2 siglos atrás. Lo que tenemos nosotras muy claro es que puede haber avances y retrocesos, es parte de lo que decías de Estados Unidos. Roe versus Wade es del 73. Hay que tener mucha claridad para todas las que somos militantes políticas, militantes feministas, que ninguna conquista es para siempre, que en el momento que tenemos la posibilidad de avanzar hay que dar el paso más largo posible, que hay algunas diferencias que siempre vamos a tener entre nosotros o entre nosotros, y sin embargo esos pasos hay que dar los más grandes posibles y que después siempre hay que estar con mucha fortaleza de organización para resistir los momentos que vienen de embate. Esa es la ley de la historia, esa es la ley de la humanidad, y no hay que pensarlo en términos pequeños o de una temporalidad como las que pensamos nosotros. En el 2018 no perdimos, ganamos aunque no tuvimos ley, en el 2020 ganamos, pero en el 2025 estamos viviendo una situación muy grave. Lo que tenemos claro es que el futuro es nuestro, que no va a haber justicia social sin feminismos y que hasta que no sea todo tal cual como lo imaginamos, que es centralmente un mundo de iguales, nosotras no vamos a dejar de luchar, y que tenemos esto, ¿no? Esta capacidad, Heidi, de hermanarnos a la distancia, sin conocernos, de saber que la lucha de ustedes es la nuestra, que las alegrías de ustedes son las nuestras, que las luchas nuestras, cuando fue el derecho al aborto una conquista, fue festejado por todas las feministas de todo el mundo, y que del mismo modo hoy también nos están acompañando a nosotras en este momento de resistencia.
Bueno, así es, ¿no? Nada es perpetuo y mucho menos cuando de las mujeres y los derechos de nosotras se trata, porque pues lo claro es que lo primero que se pone en cuestionamiento cuando ascienden gobiernos totalitarios son los derechos de las mujeres y de las personas diversas, o sea, es como esa necesidad de alguna manera de volver hacia la familia tradicional, familia, tradición, familia y propiedad, y que eso pues está muy enraizado también bajo la visión de que el único tipo de familia que puede existir es mamá, papá, hijos, porque pues la necesidad de la procreación per se. Y también pues que las mujeres hagan, Una familia del dime, siglo XX, no existe más. y reconocer únicamente, pues además que no se reconozca o que sea obligatorio casi lo que pues ese trabajo que durante décadas han hecho millones de mujeres no pago, ¿sí? O sea, eso que llamamos amor, que es trabajo no pago. Y lo que tú decías, o sea, esto no es un tema de Argentina, no es un tema únicamente de Estados Unidos, se trata de todas las mujeres del mundo, porque mientras nosotras hoy tenemos la oportunidad de hablar a través de una cámara, tener nuestros rostros descubiertos, nuestros ojos descubiertos y poder dialogar entre nosotras. Millones de mujeres no pueden hacerlo porque en otros países, por ejemplo, en el caso de Irán, que no se permite como tal que las mujeres se puedan comunicar ni siquiera entre sí mismas o siquiera hablar, o sea, para quienes les es prohibido pronunciar cualquier tipo de palabra y pues hasta que todas no seamos libres, pues no vamos a descansar. Eh, yo creería que, pues obviamente la movilización ha sido un ejercicio importantísimo, o sea, la movilización que ustedes desarrollaron recientemente fue clave en decir, pues no a las generalizaciones y pues sobre todo como hay asesores de mi ley, como por ejemplo Laje, que pues su principal enemigo es el clítoris, o sea, es como, no sé, qué triste Tienen me miedo, siento. Dime. tienen mucho miedo. Nos tienen mucho miedo, eso está Mucho claro. miedo, Al- pues, esa resistencia, incluso también en las izquierdas, de no permitir que sean las mujeres quienes asumamos vocerías. O sea, es mantener el privilegio masculino sobre el poder y pues también el negar como los avances de las mujeres y pues a partir del feminismo. De hecho, en el caso, por ejemplo, de España recientemente, o incluso son muchas como, oye, hay que bajarle dos rayitas al discurso feminista, porque es que eso es lo que está ayudando es fortalecer a la ultraderecha y creo que al contrario, cuando permitimos como de alguna manera suavizar el discurso, pues les estamos dando una ganancia a ellos. Sí creo que, digamos, como que hay que replantear algunas formas, pero no formas, sino cómo incluimos, por ejemplo, a esos hombres jóvenes trabajadores hoy que no se incluyen dentro de la dinámica laboral, que la solución, las enemigas no somos nosotras, ni mucho menos los enemigos, ni el enemigo es el feminismo, sino que por el contrario, el enemigo es un sistema que oprime a todas las personas y que, pues, por supuesto, con nosotras pues tiene su herramienta propia que es el patriarcado, pero pues que nosotras abogamos pues por la liberación y digamos, por la dignificación de toda la población. Entonces, creo que es clave como insistir en la movilización de acallar este tipo de discursos de odio, porque como tú lo planteas, pues Milei es una persona que tiene millones de seguidores y que su discurso de odio tiene millones de réplicas y muchas personas, así no lo creyeran en un momento, pues sí consideran que las enemigas somos nosotras, que los enemigos son las personas homosexuales, y ese es el mal de todo el mundo y no es un sistema capitalista que oprime, sino es la diversidad quien lo hace. Sí, es tal cual, Heidi. Por un lado, decir que los feminismos o los feminismos populares son profundamente emancipadores, ¿no? Emancipadores no solamente para mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transexual, intersex, sino es liberador para todos, porque así como nosotras tenemos mandatos, también los varones tienen mandatos, y es lógico que en el marco de una crisis civilizatoria como la que estamos viviendo, en donde el neoliberalismo ya solamente puede seguir creando pesadillas a todos y a todas, a esos jóvenes varones cree que no pueden cumplir con ese rol que además les impone el patriarcado, que es ser proveedores, es ser los machos. Encima aparecemos nosotras diciendo a nosotras no los necesitamos tanto como los necesitamos siempre.
Es cierto que una voz de un señor gritón, maleducado, misógino, los va a representar porque les va a decir que hay otro camino, que el camino es que nosotras tenemos que volver a de donde peleamos tanto por salir. Entonces, en ese sentido, claro que nuestra lucha es por un mundo sin opresión y sin explotación, y también sabemos que a pesar de que nosotras tenemos una expoliación en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, y una explotación muy particular, que es la que mueve el mundo, como es la asignación de las tareas de cuidado, también peleamos por un mundo sin oprimidos, y también son miles y miles de millones los oprimidos, que no solamente somos mujeres. Así que en eso es así, hay que ver cómo hacemos para poder convocar y hablar. Yo creo que es parte de los debates que nosotros del feminismo tenemos que darnos. Creo en un feminismo para el 99%, no un feminismo ni blanco, ni académico, y mucho menos solamente para unas pocas, porque además cuando se hace esa clase de feminismo se está olvidando a las diversidades de mujeres que tenemos, y que además también sufren distintos tipos de explotación. Me parece que la lucha sigue abierta. Es cierto que también tenemos que disputar en nuestros espacios políticos, en nuestras propias casas, en nuestras propias parejas. ¿Por qué? Porque el patriarcado nos atraviesa a todos y a todas, y yo creo que esta oleada neoconservadora o restauradora también le vino bien a muchos que un poco ya estaban hinchados de que esto de que nosotras tengamos tanto la palabra y podamos salir a decir exactamente lo que pensamos en cualquier ámbito. Creo que es tiempo de mujeres, una vez en la vida, desde el tiempo de la humanidad, es nuestro tiempo, y va a serlo más temprano que tarde, porque efectivamente estamos organizadas, tenemos mucha conciencia de género, además de tener conciencia de clase, y eso es lo que nos hace entender que nosotras somos una partecita muy pequeña en una lucha que nos atraviesa por siglos y siglos, que ha llevado a muerte a millones de mujeres quemadas en las hogueras, asesinadas a la vera de los caminos, violadas por las dictaduras, por los grupos armados, por el terrorismo de Estado en Argentina, y nosotras no sabemos, hermanas, de todas ellas. Así que creo que tenemos todo lo necesario, por eso para mí persistencia, organización, estrategia y tejer todos los lazos que sean imprescindibles, ¿no? Digo, para seguir ganando batallas en cada uno de nuestros territorios. Así es. Bueno, quiero agradecerte, Eni, de verdad que es muy gratificante escucharte, escuchar, pues, por supuesto, todo lo que ha sido la lucha argentina durante décadas, y que, por supuesto, hay millones de mujeres que están resistiendo a esta escalada conservadora y que, como diría esta frase, para siempre no pasarán. Muchísimas No, gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abracito. Chao. Chao.